pues vamos a empezar a hablar de... originalmente este libro todavía se llama La Danza de la Muerte. Y esta es no sé, ¿no sabían eso? No, La versión siempre la original, conocí por Apocalipsis. no. La primera versión es del 78 y se llama Stand. O sea, y aquí en Latinoamérica le pusieron La Danza de la Muerte. Es interesante porque en ese tiempo, si no me equivoco, esta es la tercera, cuarta, no, la cuarta, quinta novela de Stephen King. Y cuando lo llevó a la editorial, pues eran un tocho así de 1500 páginas y le dijeron, o sea, sí vendes Córtale, mucho, mi pero chavo, no, córtale. sí, o sea, no te pases de lanza porque es demasiado, o sea, es una historia demasiado larga. Entonces, le dijeron, ¿quieres que un editor lo corte o tú lo cortas? Y él dice, pues, bueno, yo le voy a meter tijera a mi libro. Entonces, él hizo el recorte y le recortó aproximadamente 500 páginas. Yo leí primero La Danza de la Muerte, lo habré leído en el 2001, 2002, una de esas ediciones así súper viejitas de los años 70, 80, y me gustó muchísimo. O sea, me pareció un libro así espectacular, me encantó, estaba muy chavito todavía. Pero después en los 90, si no me equivoco, ya sacó su reedición y dijo, bueno, ya ahora soy Stephen King, ya puedo vender libros por kilo, y decidió meterle las 500 páginas, pero esta reedición que hizo de Apocalipsis le agregó más pasajes a la historia. Entonces, lo que nosotros estamos leyendo ahorita ya es la versión que podemos decir que está completa, pero, o sea, no es exactamente la original del 78. O sea, Stephen King le agregó esto ya posteriormente. Entonces él trató de no modificar como ciertos elementos importantes de la historia, simplemente agregó como pasajes que él consideraba que eran importantes. Toda Pues si la quieren, patoaventura del Trash Can Man y del Kid básicamente fue lo que agregó eso y expandió más el capítulo de los personajes menores, creo. sí expandió partes de personajes menores. A mí es uno de esos libros de Stephen King que me parece, aunque he de confesar que me gusta un poco más It. Este me encanta, me parece maravilloso, pero considero que, bueno, tanto la primera edición me gusta bastante, pero esta segunda, esta edición que ya está más completa, me gustan muchas partes, pero lo que no me gusta tanto es la segunda parte. Toda la parte directamente apocalíptica me parecía impresionante. O sea, impresionante. Toda la descripción, es que sobre todo yo le di la segunda lectura ya al libro de Apocalipsis en la pandemia. Entonces era así estaba con el cubrebocas así, entonces fue así y ver en la televisión así como están los tractores echando los cuerpos en fosas comunes, dices, híjole, este libro se siente muy fuerte. Con tan mala suerte que la nueva versión de la adaptación salió en el 2021, o sea, puta, pues ni mandado a hacer y creo que hasta los mismos de Paramount, que creo que la sacó, ni siquiera ellos le quisieron hacer mucha promoción, no obstante lo adecuado del tema porque que se sintió de pésimo gusto. Y aparte no estaba buena, así que... Sí, yo no la terminé de ver. No. Esas partes donde sale Bill, es Bill, no, Bill ¿cómo se llama? Skarsgård, no, el hermano, Alexander Skarsgård, el del Hombre del Alexander Norte. Skarsgård, donde sale volando así en Las Vegas y dices, ¡ah! Y qué lástima, No, porque es un actorazo, o sea, ahí sí te das cuenta de que el director nomás no le dio, pero igual los primeros episodios de la miniserie, cuando está el desarrollo de la muy pandemia, bien, muy buenos, muy bien, muy, sí. muy buenos. Sí, con los primeros, o sea, creo que son los primeros 3 episodios, son muy buenos. Sí, Y ya yo después, dije, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. Sale la madre Abigail y se cae toda la estructura. No, es Guppy Goldberg, ¿no? Sale Guppy Goldberg. de por sí ya Whoopi ha caído de mi gracia, pero bueno, pero Caro, que nos diga Caro hasta qué parte ha llegado, aunque sea para ubicarnos. Uy, no, yo voy hasta el principio apenas. Le decía a Omar que no he tenido mucho tiempo, he tenido mucho trabajo atrasado. Y pues he andado leyendo poquito, terminé el terror, ¿no? Terminé otras lecturas que tenía pendientes,
pero Apocalipsis me ha estado gustando un montón, ¿no? Justo voy en la primera parte, donde están, pues, presentando a varios personajes que en realidad me queda justo la duda de saber si no los, o sea, si los van a presentar a todos en el futuro, es un desarrollo de personajes, o bien solamente están presentando como tal la situación que están viviendo, ¿no? Que se está desarrollando ya una pandemia. ¿Por dos? Entonces, ¿Por dos? la verdad me parece muy genial. Stephen King a mí se me hace que es un escritor bien visual, ¿no? O sea, te presenta todas las escenas de una manera que puedes verlo en tu cabeza como si lo estuvieras viendo en una pantalla, ¿no? Entonces, te envuelve mucho en la historia. Es muy bueno, siento yo, desarrollando personajes. No sé cómo nos vaya a ir en el final, ¿verdad? No lo sé. pero Stephen King, o sea, ya sabes cómo se las gasta. Y ya una vez que aceptas ese hecho, puedes disfrutarlo. Sí, caray, sí. Ni modo, ¿no? Así es esto. Pero me ha gustado mucho toda esta parte del principio, que es, Katy, querida, qué bueno que llegaste. Estamos empezando. ¿Estás en tu carro? Toda esta parte pues, de cuando empieza como tal la pandemia a desarrollarse tan rápido, además, a mí me da mucho miedo, ¿no? Yo dije, ay, justamente así pasó con lo del COVID, ¿no? Yo recuerdo que cuando inició la pandemia, yo vivía en una zona alejada de la ciudad, estaba yo en Hidalgo también, pero en las montañitas, entonces es un pueblo, pues, ¿no? Ahí. Y recuerdo que escuchaba en las noticias, ¿no? Acerca de la pandemia y que quién sabe qué, y que todo mundo con cubrebocas y que si una cuarentena, ¿qué cuarentena? ¿De qué o qué están hablando? No entiendo, ¿no? Y todos en el pueblito, pues nada, ¿no? O sea, nadie traía cubrebocas, nadie nada. En ese momento nos cambiamos de casa al centro, nos venimos al centro a Pachuca, y pues bien diferente, ¿no? Cómo se vivió aquí, muertos por todos lados, y bueno, todo lo que ya sabemos que pasó en la primera parte de la pandemia. Entonces, estoy leyendo Apocalipsis y justo estoy como reviviendo esa parte, ¿no? Que ya vivimos. Como todos no saben qué está pasando, todos están como minimizando, ¿no? Toda la situación, así de, no, es una gripa, ¿no? ¿Cómo crees, no? No. Y las mentiras de los gobiernos. Sí, exacto, ¿no? Cómo no se actuó de manera, pues pronto, esconder la verdad, ¿no? De lo que sucedió, del error que les pasó, ¿no? Entonces, para proteger, pensaron que eso se saliera de control, ¿no? Entonces, me ha estado atrapando muchísimo, la verdad. Me ha gustado mucho. Excelente. Sí, además hay que tomar en cuenta que el libro es del 78. O sea, me parece que el autor es un visionario, o sea, es un visionario. O sea, tú lees el libro y dices, híjole, pues sí pasó. O sea, muchas de esas cosas sí pasaron, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas, no sé si recordarán los asilos de ancianos en Italia, o sea, zonas donde había muertos, así, gente que había muerto. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, hay uno de Alcohólicos Anónimos, y en la pandemia encontraron o sea, llegó las ambulancias y se llevaron a un buen de muertos, porque se murieron varios al mismo tiempo y nadie se había dado cuenta. Entonces, o sea, imagínense, me encanta cómo va construyendo la historia. Y me encanta, particularmente me encanta cómo las primeras 500 páginas el autor se toma su tiempo, así, me lo imagino así de agarra su máquina de escribir y se pone, y se toma así. Creo que es en lo que él excele, Stephen King, de agarrar y como La Bruja y grandes obras de horror, irle subiendo el gas y la presión de a poquito, como en Salem's Lot, de eso de te voy a presentar estos personajes, su cotidianidad, y los voy a destruir. Y de a poquito que ni ellos van a saber qué les pasó, o sea, es maravilloso y como dices, creo que lo mejor, digo, el libro es muy bueno, cómo lleva, cómo avanza y hasta cómo resuelve el conflicto con todo y sus jaladas, pero sí, donde excel es esa primera parte
Creo que al día de hoy uno de mis capítulos más aterradores de todas las películas es precisamente creo que el capítulo 5 o 6, cuando empiezas a ver el viaje de todo el contagio de cómo los de la gasolinera, que la esposa amanece con dolor de garganta y que el bebé anda enfermito y que va a ir de niñera con la vecina y de que el policía de tránsito del puente peatonal se fue a tomar le dio señales a un vendedor y el vendedor llegó a una cafetería y en esa cafetería contagió a todos, a la familia que está de vacaciones y cómo va ese hilito de contagios e inevitables, o sea, te quedas y siento, bueno, estoy segura que esa fue como que la base de grandes obras de horror que siguieron, por ejemplo, Guerra Mundial Z de Max Brooks, creo que también es una obra de terror soberbia, que trata temas de pandemia, precisamente porque te pone todos los puntos posibles de contagio, incluso los que tú ni siquiera se te ocurre imaginar. Esa, y me acordé mucho del final de la primera entrega de la saga del Planeta de los Simios, que al final termina con no la insinuación, el inicio de una plaga, y precisamente de una pandemia, y pues te das cuenta de los puntos de contagio, de cómo va de un sitio a otro, y es absolutamente aterrador. Pero es lo que me provoca siempre Stephen King, esa fascinación mórbida de cómo se va a joder la cosa, y cómo va de mal en peor, en peor, en peor, en peor. Yo apenas vi la serie ochentera y, por ejemplo, uno de los capítulos cortitos que más me gustó precisamente es de cómo el gobierno va y censura la información, lo que decíamos del ocultamiento del gobierno, y no sabía que Kathy Bates había salido como la anfitriona del programa de radio, que fue una de las valientes que trató de dar el pitazo. O sea, híjole, o sea, fue fascinante volver a leer la novela ahorita, pero capítulos que antes había disfrutado mucho, ahora se me hicieron mucho más sombríos, mucho más, me sentí más sobria al leerlos porque pensé precisamente en la realidad de la censura en el gobierno de China, la minimización, las fosas comunes, a la madre. Me acordé de los videos que nos mandaban de Italia, de la población italiana, ¿se acuerdan que nos decía quédense en casa, a la madre, no? O sea, sigue siendo uno de mis libros favoritos del Rey, pero ya me tiene una nota agridulce y ya se me hace un poco más sobrio leerlo. Tal vez en 10 años que lo vuelva a agarrar, o 5 años, ya se siente un poco menos reciente, pero 10. Sí, es que es muy emocionante. O sea, desde el momento en el que, ¿cómo se llama? El soldado que se escapa, es Campion. Campion. Campion, el que se escapa de la base esta del centro ese de investigación y te van contando así todo lo que va pasando. Y sí, Caro, esta es una novela coral. O sea, tenemos a un chingo de personajes, pero un chingo de personajes. O sea, es una cosa impresionante. O sea, desde los villanos, o los que están loquitos, tiene muy buenas presentaciones de personajes. Por ejemplo, a mí me encanta la presentación del el que es antropólogo. Sí es antropólogo, ¿no? Historiador, antropólogo. Me encantan sus disertaciones así, algo así, sociólogo, algo es así. Sociólogo. Me encanta su presentación, me encanta la presentación de este tipo. Ajá, el del pirómano. Esa presentación me parece impresionante cuando está quemando un pueblo y ve todo destruido y dices, no. Todo Denver. Sí, o sea, es maravilloso. Me encanta Trashcan. Trascan, exactamente. El cuate que está en la cárcel también me encanta cuando mata a la rata. Sloyd, sí, que se va a comer la pierna de su compañero. Y madre. o sea, tiene momentos bien impresionantes. Es que yo no los ubico tanto por nombre. El guitarrista, el que es el rockero, Larry. Me encanta. Larry, Katy. Me encanta todo lo que describe él en Nueva York. Si no me equivoco, es el que está en Nueva York y así todo así destruido, la gente enloquecida. Esas partes en las que cómo se va cayendo todo, me encanta cómo lo describe. También la serie de los 90s, me parece que también lo hace muy bien en los primeros capítulos. Bueno, son 2 partes, ¿no? Es una película de... Son 4. ¿Son 4? Son 4 de 1 hora, sí, con Molly Ringwald, sí, con Rob Lowe, sí.
Sí la recuerdo porque la vi cuando era niño y también me gustó mucho. Pero igual me gustó muchísimo, o sea, ¿recuerdas así la canción? Na, 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 y así Nada. cómo va filmando así no sé cómo habrán hecho esas tomas, pero así que los puentes así llenos de carros, así con gente así llena de mocos, me parece que tiene escenas muy poderosas y eso creo que le faltó a la serie, la de este Prime, o es De Paramount. de Fíjate que Paramount. sí, yo espero que fueran más gráficos y como que todo Ajá. pasaba en la sombrita, en la oscuridad, y no, güey, enséñalo todo. Enseña toda la cochinada, pero pues. Sí, eso le hizo falta, aunque yo creo que también, como tú lo comentas, a lo mejor no lo hicieron porque dijeron, ya nos tocó, ya de recuerdos de guerra, además murieron miles de personas, entonces sí, si no me equivoco, fueron millones, ¿no? En México, la cifra oficial dice que fue 1 millón. Sabemos que no es cierto. Entonces, Sí, a saca ver, tus cuentas exponenciales. ¿cómo se llamó el COVID-19? A ver, COVID-19, Katy, casualties. muertes, Uf, ¿por dónde empiezo? Miren, por donde el quieras. libro me ha encantado. Con decirles que me lo llevaba a todos lados. Yo lo primero que hice cuando tuve Apocalipsis, me quejé con Arita porque le digo, oye, no han podido ponerlo aunque sean 2 tomos, porque ¿cómo voy a andar con esto? Y al inicio me dio mucha pereza, pero en cuanto le agarré, o sea, me valieron las 1585 páginas y dije, vamos, me la llevaba a todos lados. Es el libro que más he cargado. Y me ha encantado, o sea, me lo he leído así compulsivamente y justamente ahorita no puedo agarrar otra lectura porque, o sea, digo, pero sí se lo leí hasta cuando estaba, no sé, parada, no puedo. Me ha encantado mucho el tema justamente, me van a disculpar pero si suelto spoilers, Caro. Lo que pasa es que ya perdí la cuenta dónde es la mitad. Cómo se desarrollan los personajes. Se ha tomado definitivamente su tiempo para explicar y eso me recordó mucho la referencia más seguida que he tenido ahorita, más reciente, es en Game of Thrones, que en Canción de Hielo y Fuego explica personaje por personaje y se toma su tiempo para desarrollarlo. Y eso es lo que me ha gustado mucho, ¿no? O sea, cada uno y te lleva al punto de decir, oye, ya, bueno, y este tío, el cantante, ¿qué tiene que ver con los chicos que están en Ogunkit en la playa? ¿Y qué tiene que ver con el otro? ¿Qué tiene que ver con los tíos que están en la gasolinera? Entonces ahí como que te va atrapando. Y tú sabes que van a encontrarse, pero no sabes cómo. Y la parte, quizás una de las partes que más me sacó de foco, porque yo lo veía, o sea, definitivamente lo veía y reconocía todo lo que hemos vivido en la pandemia y me pareció súper visionario eso. Dije, este tío parece que lo hubiera escrito este año, porque es una descripción de lo que hemos vivido, o sea, no parece que lo hubiera escrito atrás. Y un ratito estoy acá luchando con mi hija. Ya. Saludos, Adri. Adri, saluda. No se duerme. Qué alivio que está manejando tu esposo, porque yo venía angustiada, viene aquí con Katy con la cámara, ¿no? No. Y el tema es cómo ha ido desarrollando, y lo que más me atrapó fue cuando empezaron a hablar el tema de los sueños, porque yo lo veía muy, muy terrenal, o sea, muy a lo Misery, que es una historia muy terrenal, muy psicológica, y pensé que iba por esa línea, porque yo no leí nada, no vi ninguna referencia ni nada, entré así en blanco. Y lo leí porque Arita me lo recomendó, me dijo, no, léelo. Entonces le fui en blanco, y cuando empezaron con el asunto de los sueños, tanto del hombre oscuro como de Madre Abigail, dije, acá hay otra línea más. Y me gusta cómo la va desarrollando. Y lo que quisiera preguntarles a ustedes, que lo saben todo, que saben más, yo he encontrado referencias a It, a Los Niños del Maíz, y me parece que también he encontrado
Ay, las apunté, pero ahorita justo no las tengo. Pero sé que yo digo, lo voy a otros 15 o 20 libros más de King, porque estoy segura que tiene más referencias a otros libros. ¿O me equivoco? Es Creo que también de de Cuyo, ¿no? Eso es lo que quiero preguntarles a ustedes. Ahí están mis amigos, ¿ves? Oli. sí, de hecho tiene muchas referencias, así, un Sí, chingo de referencias. Creo que la más grande yo vi es la Torre Oscura. O sea, está, Claro. Randall Flagg es el villano principal de la Torre Oscura. Entonces, Sí. obviamente, Y la que yo más ¿cómo se llama? reconocí más rápido fue la de It, cuando Nick se esconde con Tom Cullen en el granero, porque viene el tornado, y ahí dentro del sótano del granero, sienten que hay alguien que los quiere llevar. Igual, y lo mismo le pasa a Stu cuando está huyendo del hospital de campaña, cuando lo tienen recluido. Esas me parecieron las referencias más obvias. Ahí. En el túnel. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuál es su personaje favorito del libro? Precisamente platicando de... O favorito no necesariamente que te caiga bien, porque creo que mis personajes favoritos son los que quería estrangular al final y más tristeza me dieron, pero precisamente parte del encanto es eso, de cómo construye King también sus personajes, que si bien jamás los justificas, los puedes llegar a entender, incluso bueno, salvo sus megabullies extremos que están bien pinchorates, pero eso ya es otra categoría de King. Uh-huh. A ver, a mí me gustó Larry Underwood. Me gustó Larry Underwood porque empieza, o sea, como alguien que no tiene sentido en su vida, un muchacho que tiene un éxito que Dios sabe, y él mismo entendía que era pasajero y que ahí mismo no estaba desperdiciando el poco éxito que tenía y que no tenía ni un futuro, ni un antes, ni un después en su vida. Y miren cómo termina, ¿no? Cómo lo va desarrollando. Cómo de hecho, cambia. empieza como súper egoísta, súper egocéntrico y, no voy a decir que, pues sí da un giro, pero está chido porque no se siente gratuito el cambio y le pasan muchas cosas y sigue siendo muchas culeradas antes de su redención, por no dar spoilers los específicos de lo que hace o deja de hacer, pero... O sea, me gusta eso, o sea, no es que se redime mágicamente y se vuelve una blanca paloma, no, le pasan cosas y hace cosas. Lo otro que me gusta, sí, es Harold Lauder. Es un personaje así que tú sabes que la va a chingar en cualquier momento, o quizás no, o quizás sí, o que no sabes qué va a pasar. Eso me gustó, que es muy impredecible. Es muy impredecible y el final que tiene es muy, también es un final merecido. O sea, no te deja como que este güey debió de tener otra cosa, ¿no? O sea, lo lleva muy bien. Pero ¿sabes qué? Una cosa que me gustó del personaje de Harold, que es uno de mis favoritos, de que como dices, al final pasa y ocurren las cosas que se merecen y aún así sentí mucha tristeza, así como que, o sea, no es algo que me dejara una satisfacción, sino al contrario, me dejó el sabor amargo de... Querías quieres que se redima, y lo mismo piensan los demás, ¿no? Cuando ven lo que le pasa. Que tiene. Lo mismo piensan los demás, o sea, los demás, nadie danza con lo que le pasa, o sea, todos dicen, estamos, inclusive parte de las cosas que le cobran a Flagg es eso, ¿no? O sea, lo que le hizo a Harold. Correcto. Omar, ¿cuál es el tuyo? Larry. ¿Qué personaje? Larry también me pareció un buen personaje. El recorrido que vas con el personaje cuando sale de la ciudad y está con la mujer esta que se suicida, bueno, que pues se muere con las queda en el aire la sobredosis, que si fue a propósito. Y cómo va cambiando. Es que de repente parece como un poco injusto lo que le pasan a algunos personajes, pero creo que nos estamos adelantando mucho, ¿no?
Nos estamos adelantando como a la mitad del libro, más o menos. Yo creo que esta sesión hay que enfocarla un poco en el tema de, por ejemplo, pues el inicio, ¿no? La primera parte, ¿no? Las primeras 500 Tienes páginas. razón, disculpa. Sí, para que no, porque si no, ahorita le vamos a meter el super mega spoilers a esta noctámbula y le faltan como 30 horas de lectura. Uy, sí. Muchas horas. Ahorita escuchándolos, yo todavía no me puedo como enamorar de algún personaje, ¿no? Porque apenas me están presentando los personajes y todo. Sí, ya conozco a los que han mencionado, ¿no? Ya los ubico, sé quiénes son. Pero sí puedo hablar acerca de las referencias que tengo de otros libros similares, bueno, no similares, sino más bien que hablan también de pandemias y de este tipo de tema que se está tocando, ¿no? Por ejemplo, me recuerda mucho, pues para empezar históricamente, ¿no? La cuestión que sucedió con la influenza. Con lo que fue la fiebre española. Pasó algo similar, ¿no? Cuando fue esta pandemia tan grande, creo que ha sido la más destructiva, mucho más destructiva que la peste, ¿no? Que regularmente tenemos como más, pues como más referencia acerca de una pandemia, ¿no? Pero la fiebre española fue mucho más mortífera para la humanidad que la peste. Y fue justamente, pasó esto que está sucediendo en el libro de King, en el que el gobierno quiso tapar, ¿no? Totalmente la pandemia. Dijeron, no hay que decir porque pues se va a correr el terror y las masas aterrorizadas pues son peligrosas y ¿no? Además había una guerra en ese momento y entonces empiezan los contagios justamente a través de los militares, ¿no? Curiosamente, tal vez no es casualidad, ¿no? Yo creo que a lo mejor King se basó en todas estas pandemias para escribir también este Apocalipsis. A través de los militares es que empiezan a ver los contagios, pues a través de todos los países, ¿no? Llegó a Alemania, llegó a España, llegó a Italia, llegó incluso aquí a América, ¿no? Fue una pandemia mundial. Entonces, de hecho se le conoce como la fiebre española porque los españoles fueron los únicos que se atrevieron a hablar de esta enfermedad, o sea, dijeron, oigan, no manchen, ¿no? ¿Qué está pasando esto y todo? Y entonces, todo el mundo creyó que ahí se había originado, pero no, en realidad se originó en otra parte. Y de hecho se le conoció con muchos nombres, se le conoció como la fiebre de Flandes, se le conoció como la fiebre del desierto, la dama española, la fiebre española, y no recuerdo los demás nombres, son un montón, ¿no? Más o menos estoy empapada de esto porque hace unos años me dio influenza, que ahora esta fiebre española no crean que se eliminó, ¿no? Porque uno podría pensar, ya nos libramos, no se eliminó nunca, seguimos teniéndola y obviamente ha mutado, ¿no? Con los años y ahora es lo que conocemos como la influenza H1N1. Me contagié de esa madre hace unos años y me andaba llevando la calavera. Entonces, a partir de ello, empecé a investigar acerca del tema, ¿no? Yo dije, bueno, a ver, ¿qué es esto, no? Si me va a matar, pues al menos voy a saber quién fue, ¿no? Y no me va a agarrar en la ignorancia. Sí, oye, ¿no? Al menos para echarle bien la culpa a quién era. Entonces, empecé a investigar acerca de esta enfermedad y me encontré con toda esta información que les estoy proporcionando y pues justo me lo vuelvo a encontrar aquí en el libro, ¿no? Con King, o sea, yo siento que él investigó no solo de esta, porque también encuentro muchas, como muchos ahí besitos a, por ejemplo, la máscara de la muerte roja, ¿no? De Poe, que él sí hablaba de la peste. Recuerdo otros libros como, por ejemplo, el de Cameron, Camus, ¿no? Por ejemplo. La peste también es cierto. Sí, me recuerda todas estas lecturas, ¿no?
Entonces, me parece súper, súper interesante y bien emocionante, ¿no? Por eso estoy así como de, ya quiero leer más, quiero tener más tiempo para leer esto, ¿no? ¿Y en qué va a terminar? Me parece fascinante este tema. Además, porque creo que el terror radica, no es como otras lecturas que hemos tenido de King o de otros libros de terror, no es un terror psicológico como tal, ¿no? O sea, no es un terror psicológico, no es un asesino serial que puedas tú meter a la cárcel y matarlo y ya se acabó, ¿no? Un payaso Definitivamente. al que le puedas morder la lengua. Sí, exacto, no lo puedes ni siquiera ver, ¿no? O sea, ellos corrieron ese grave peligro y se contagiaron porque ni siquiera podían verlo, ¿no? O sea, nunca pudieron ver a su asesino como tal. El asesino era microscópico y no podían huir de él, o sea, no podías dejar de respirar simplemente, ¿no? O sitiarlo, ¿no? Tratar a lo mejor quizás con una cuarentena, pero no podían como tal, pues encerrarlo en una caja y ya, ¿no? No se podía. Entonces creo que justo es como la fórmula perfecta para el desastre, ¿no? Es algo de lo que no puedes huir y que además sabes que ya contagiado, pues ahora sí que pues ponte a rezar, ¿no? Aunque no seas creyente, porque es lo único que te queda, no hay más. Fíjate, Caro, que ahorita que comentas, me puse a investigar y dice que las muertes por COVID-19 suman 15 millones entre 2020 y 2021. 15 millones de personas. A la bestia, es un chingo de gente. Y esa cifra está muy reducida, de hecho. ¿Por qué? Porque, por Bueno, ejemplo, muchas de las muertes, las cifras oficiales que dio México a la Organización Mundial de la Salud, y te lo digo porque tengo amigos y familia en el sector médico, muchas de las muertes que se dieron en esa época se calificaron como neumonía porque no había chance de dar el diagnóstico de COVID, así que te aseguro que esas cifras, no, eso es más del doble de lo que aparece ahí, lamentablemente, porque así como pasó en México, pasó en todos lados, por falta de recurso, por ocultamiento, por lo que tú quieras. y por ejemplo, aquí estoy viendo la gripe española provocó entre 25 y 50 millones de muertos. Y la peste negra, aquí dice que fueron entre 75 y 200 millones de personas. A su pinche madre. Es un montonal de gente. Y más De si hecho, tomas en cuenta que la población mundial se ha duplicado, se ha multiplicado mucho, o sea, en términos de proporción, la peste negra creo que eliminó a 2 de fue, cada 3 personas, así. sí, o sea, la peste negra sí fue el apocalipsis, o sea, literal fue el Sí. apocalipsis. De hecho, se Antes no sabe nos que, extinguimos con eso. ¿Cómo? Sé que te no, cortaste. Que antes si no nos extinguimos. Así. fíjate que se sabe que gracias a la peste negra, los seres humanos nos volvimos más fuertes. Los descendientes de los supervivientes fueron más, desarrollaron más inmunidad y eso generó una calidad de vida para las siguientes generaciones. Y No, y fue, se acabó el sistema feudal porque como ya no había mano de obra para aventar para arriba, ya los campesinos ganaron más derechos, o sea, cambió un chingo de cosas, o sea, no va a ser seríamos lo que somos consecuencia, ahorita, sí. sí, va a ser una de las causas del desarrollo del humanismo en Europa y la revolución, el renacimiento y todo ese tipo de cosas. Es muy interesante estudiar, o sea, vaya, cada pandemia que hemos tenido ha generado ciertos cambios sociales bien interesantes. La gripe española también en su tiempo, cuando fue lo del COVID, también estuve investigando y ahí se desarrollaron un buen de máscaras, un buen de sistemas de seguridad que nosotros tenemos en la actualidad, gracias a la gripe española, y la gripe española que creo que duró como 8 años. Entonces estuvo bien cañona, y a nosotros todavía nos sigue pegando el COVID. Todavía de repente escucho gente, es que me dio COVID, pero ya no es tan duro, o sea, hemos aprendido a hacer un montón de cosas. A ver, Katy, alzó la mano desde hace rato y no le hemos dado la palabra. No, quería los síntomas que, por cierto, ahora que mencionan todo eso, los síntomas que tienen los enfermos con el Capitán Trotamundos, porque así es como le llaman a los de la gripe, a los de la peste negra. No sé si notaron eso.
Sí, ganglios inflamados, toda la flema, los cuerpos Mocos, distendidos. Sí, sí, sí. Ujú. Sí. Y sí, el tema de las cifras en el COVID son, yo le he hecho como que más o menos 10 millones, porque igual pasó acá, o sea, acá todos los días, en teoría las cifras oficiales en el Perú son que han muerto 250,000 personas, pero todos los días salía por región al menos unos 100 muertos, todos los días. Eso desde la parte oficial, pero no, ni hablar. Ya se me fue, ya se me fue lo demás. Sigan, por favor, que estoy disfrutando muchísimo. Ok. Uno de mis, perdón, uno Sí, de mis dale, capítulos dale. favoritos fue el de las muertes ocupadas por ser país de primer mundo. Esas anécdotas tipo one shot de el señor que pierde a toda su familia y se suicida por ejercicio, el de el niño de 4 años que se cae al pozo, o sea, las muertes que ocurren en los países de primer... Ajá, y eso de que sí, te das cuenta de que, bueno, decimos que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero ciertamente cuando te crías en un ambiente sobre desarrollado, como que pierdes aptitudes de supervivencia básicas y de sentido común. Entonces, sí, todos esos escenarios que planteó King, el de la señora que se encerró en el refrigerador, la otra que se puso una peda con crema de menta porque no podía con su dolor y terminó incendiando toda. La otra que era virgen y pensaba que venían a violarla. Ah, sí, que se le estalla la pistola cuando le apuntaba al hippie. El hippie me cayó muy bien. Dije, wow, ¿qué pasó? Sí. Eso también me gustó. Unas situaciones de, oye, yo no había pensado nunca en eso. Qué bacán. Correcto. Creo que fue mi capítulo, bueno, de la primera parte esa que dices fue uno de mis capítulos preferidos porque, o sea, puedo agarrar el libro y abro ese y es así como que mini aventuras, mini historias de horror, pero precisamente lo patético de toda esa situación. Y bueno, más adelante cuando, sin spoilers, cuando ocurre lo del apéndice, eso me partió el corazón después de todo lo que había pasado el grupo. Eso es como que, su madre. Bueno, lo del apéndice. Iba a decir un spoiler, pero también ahí, bueno, lo voy a decir porque lo tengo acá. Ahí también plantean el tema del futuro, ¿no? O sea, cuántas mujeres embarazadas hay, cuántos niños hay y cómo van a sobrevivir y cómo van a pasar. Esa parte que se queda un poco el cuestionamiento, sí lo desarrolla y sí lo soluciona, me recuerda un poco al fin de la infancia también. Porque en algún momento se preguntan, oye, ya el sociólogo cuando se encuentra con Stu hace un análisis y dice, pero ya no hay nadie, ni siquiera hay perros. Este es el último perro del mundo. O sea, ya se acabaron los perros. Y que pues todos han fallecido, no hay mujeres. Justamente por eso también, ya me acordé a qué iba a hacer. Creo que quizás lo que le reclamaría de alguna forma aquí es que en esta historia las mujeres son son personajes que no que son complementarios, o sea, son ejes, pero no sí son decisivos porque intervienen, pero no tienen un valor agregado, no tienen Franny no tiene ningún desarrollo en la serie. Hasta la que se queda, la que encuentra con Larry, ¿cómo se llama? Nadia. Nadine. Ya, ella tiene más desarrollo. Nadine. Ella tiene más desarrollo. No digas spoilers de Nadine. No digas spoilers de Nadine. Y sí estoy de acuerdo. Pero sí, Franny, le faltan como 1000 páginas empieza así y termina igual. Nada más. Yo siento que
De hecho, lo que dices es cierto porque casi ninguna de las acciones que cometen las mujeres, ellas son casi observadoras en todas las circunstancias. Exacto. Creo que la más proactiva es Dana, la que Sí. va a Las Vegas. Sí. Eso es un spoiler, ¿ah? No. Yo dije que ella es la que va a Las Vegas, no dije qué fue a hacer. O sea, y le cambian el nombre. Así que, Las demás son observadoras, son acompañantes, son damas son damas en peligro, pero nada más. Sí, tiene razón, no había pensado en eso. Sí, eso. Totalmente de acuerdo, Katy. Mira, justo yo pensaba, oye, pero Stephen King sí construye personajes femeninos bien interesantes, o sea, y a mí se me viene a la cabeza Misery, ¿no? O sea, esa tía está súper loca, pero es bacán ver su locura. Cuyo, ¿Cómo se desarrolla? Cuyo el personaje de Donna me gusta porque empieza cayéndote mal, porque empieza haciendo cosas muy malas para su familia, y sin embargo, vamos, son proactivas, son gentes que mueven la historia. Beverly en It, tiene personajes femeninos fantásticos. Rose de Rose Mother. O sea, podemos aventar para arriba, pero tiene razón, creo que es una falla en la que coincido, que incluso me atrevería a decir que salvo la labor reproductiva, en realidad las mujeres en este libro son o trofeos u observadoras. O sea, incluso lo que llega a ser Nadine a futuro, lo pudo haber hecho la otra persona sin problema y no hacía falta. O sea, y lo dicen textualmente, ¿ah? Ojo, porque cuando Harold se encuentra con Stu, le dice, ella es tu mujer. O sea, nunca hubo nada, nunca hubo ni siquiera un acuerdo, pero era tácito, y como Franny estaba con Harold, entonces ella le pertenecía a él. Y Franny lo sabía, por eso es que le cuesta tanto al inicio, o sea, desarrollar sus sentimientos. Claro. Pero eso también lo tocan, por ejemplo, en escenarios apocalípticos como The Walking Dead. Bueno, sobre todo, yo no vi la serie, nada más leí el cómic, pero incluso las mujeres comentan al inicio de que en ese ambiente apocalíptico era muy fácil irse a los roles de género clásicos. Claro, después lo rompe la serie con personajes como Michonne y demás. O sea, personajes que son muy interesantes, que asumen roles de liderazgo, tanto en situaciones de guerra como de paz. Pero sí, ahí sí coincido que le falló a King. Los que llevan la batuta son los vatos, los que toman las decisiones, los que hacen la de Stan, la danza macabra al final, son vatos. Incluso la madre Abigail, su función es más más secundaria. Es secundaria, pero es más que nada como un apoyo moral para la población, como una figura a quien seguir, a quien adorar, a quien depositar confianza y dejar seguir. Exacto. Exacto, pero al final activamente no hace gran cosa la viejita. Y no es el punto, vamos, pero sí sí deja así como que, bueno, ¿y esta señora qué? Pero ya, no puedo decir más porque igual spoilers. Pero igual será porque también es de sus primeros libros, o sea, es como el quinto libro de King. Entonces, bueno, es que... No, y escrito sí, no, es cierto, porque en Salem's Lot Susan tiene una función muy similar. Susan, que es el gran personaje femenino de Salem's Lot, o sea, pero eso sí, una cosa que me encanta de King es que cuando quiere hablar de madres castrantes y con relaciones agrestes con sus hijas, lo hace maravillosamente, recordando a Susan y Franny y su mamá. Yo tuve una relación excelente con mi mamá, pero sí me pude imaginar perfectamente esa relación amor-odio, resentimiento que tenía la señora, y qué bien llevada está. Y todo lo que pasa. Esa parte sí está muy bien puesta, sí. Y por eso mismo yo esperaba más de Franny, o sea, porque te muestra muy, muy gráficamente esa parte de la relación, pero de ahí queda. O sea, Franny teniendo esa influencia, o sea, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ahora es libre. ¿Y qué hace? Pues es que tampoco hay mucho que hacer, salvo reconstruir la sociedad, pero sí creo que tienen razón. ¿Cuáles son los otros primeros libros de King? Bueno, Carrie, pero Carrie es otra.
Carrie, Salem Slot, The Stand, ¿cuál otro? Cuyo, el personaje de Donna está muy bien hecho, en mi opinión. A ver, déjame checar la lista de... Espérame, no me voy a quedar con la duda. Pero sí, coincido totalmente, Katy. Por eso hablo con ustedes, porque ustedes lo saben todo. Y si no, lo googleamos, qué chingados. A ver, empieza con Carrie, Salem Slot, El Resplandor, Rabia, La Danza de la Muerte es el quinto libro. Sí, como les decía, el quinto libro. Después La Larga Marcha, La Zona Muerta, que no tienen personajes femeninos fuertes. Ojos de Fuego, La Carretera Maldita, hasta Cuyo, que es del 81, que es donde ya tiene una personaje femenino fuerte. Ojos de Fuego es el de Charlie, ¿no? Firestarter, ¿no es esa? Creo que sí. La protagonista es la niña. Pero sí, sus personajes, bueno, hay que decir que King siempre ha dicho que él escribe de lo que sale y solo sale de su zona de confort ya de los 90s para acá, me atrevería a decir. Sí, por ejemplo, La Torre Oscura parte 2, donde ya mete a esta, ¿cómo se llama esa chica? Susana. Sí, creo que la invocación, sí, no creo que es el tercero. No he leído La Torre Oscura. Bueno, yo tampoco. Es todavía muy bueno. No Mystery es del 87, los Tommyknockers del 80. Ay, no más, ¿cómo escribe ese señor? La Torre Oscura, Las Tierras Baldías es muy bueno. La Tienda, que no tiene, el juego de Geralt. El juego de Geralt también. Ahí ya se empieza a notar el cambio. Dolores Claiborne, el retrato de Ross Mader, que es de su etapa como, yo siento que hay una etapa en los 90s que se empieza a volver como más, más abierto, como más feminista, y se empieza a notar mucho con el juego de Geralt y el retrato de Ross Mader. La Milla Verde, Desesperación, Posesión, La Torre, no manches. Bueno, Saco de Huesos. No, generalmente, bueno, entiendo, él escribe de lo que sabe, él es varón, él pone su perspectiva y se aprecia cuando hace el intento, pero se nota que no es como su instinto escribir a personajes femeninos que ayuden a llevar la trama, pero bueno. El otro tema, perdón, el otro tema que quería preguntarles, cuando leí el prólogo dice que respecto a la danza de la muerte, a la edición cuando sacó la danza de la muerte, le quitaron 400 páginas, porque nadie iba a comprar un libro de 1585. Yo la verdad no he sentido esas 400 páginas de más. No sé dónde están, o sea, no, creo que, supongo que sí podría quitar cosas, por ejemplo, esa parte de la muerte accidental, sí, pero no las he sentido, ¿eh? No he sentido. Yo sí las sentí. Páginas de más. Yo sí la sentí, pero es la indulgencia que se puede dar King. Pero como dice Omar, creo que se maneja un poco mejor en It, porque todo, como lo maneja a base de interludios, y cada interludio es una aventura autocontenida. No, o sea, siento que puedo evitar leerlos si no hay problema, o los puedo leer como novelitas aparte, pero aquí en The Stand, por ejemplo, todo el desvío de Trash Can Man, con The Kid y demás, yo sí lo sentí. La primera vez que leí el libro hace como 20 años, sí me costó mucho superar esa etapa, y ya después me enteré de lo que dice Omar, de que esa parte sí la habían quitado en la edición original. Pero pues está uno tan enganchado en su momento que dices, a ver, ¿qué sigue? Entonces... Y creo que también en la versión original no pasa la parte de la muerte de la mamá de Larry. Creo que Larry inicia cuando se encuentra con la mujer creo que es Central Park, ¿no? Que está todo destruido. Creo que esa es la presentación de Larry en la versión del 87, no es 78, sí, 78. Entonces sí le agregó varios momentos. Por ejemplo, en la primera parte, las partes descriptivas de cómo se va yendo todo al carajo, se nota, y creo que sí son esas partes de cómo todo el mundo se va al carajo, creo que sí le dan una... Perfectamente pudieron haber sido 3 novelas este libro. O sea, hubiera sacado primera, segunda y tercera parte, y hubiera estado súper bien, porque simplemente la parte del apocalipsis, insisto, es mi parte favorita. O sea, yo la disfruto cada vez que la vuelvo a leer. Me imagino así, todo así quemado, destruido, la gente muerta por todos lados. Y eso sí, o sea, tiene un parecido muy grande con La Peste Negra.
porque la gente se llena de bubones, así todo terrestre. Es terrible, es terrible. Y sus descripciones son muy buenas. A ver, Sí. no, De acuerdo. Caro. Les quería comentar antes de que siguieran pasando otros temas acerca de lo que comentan de los personajes femeninos, porque bueno, en los 70 todavía no había como esta participación de las mujeres en la sociedad, ¿no? O sea, quiero pensar que por ahí va el tema. O sea, en los 70 fue como la onda de la liberación sexual, ¿no? En Estados Unidos sobre todo, y luego en los 80 ya la mujer empezó a tomar más participación en las labores, pues que en ese entonces se creían que era solo para hombres, ¿no? Entonces supongo que como fue escrita en esos años, a finales de los 70, pues todavía no figurábamos, ¿no? Como heroínas en sus novelas. Quiero pensar que por ahí fue el asunto. No como agentes de cambio, que creo que es eso. Generalmente todas son observadoras, todas son personajes a los que les pasan cosas, Sí, no que hacen que las cosas pasen. sí. Sí, yo también creo que es propio de la época, aunque, por ejemplo, en Carrie, sí mete varios temas femeninos y creo que lo desarrolla bastante bien. El tema de la mamá es una cosa terrible. Sí la han leído, ¿verdad? Si no la han leído, yo lo releí hace como 2 años y no lo leímos aquí. Creo que no, ¿verdad? Ah, no, lo leí en otro círculo de lectura, ya me acordé. Sí, es que de repente se me cruzan los cables con tantos grupos que he tenido. ¿Y qué más les ha llamado la atención del libro? ¿Qué más les ha gustado? Ay, voy a tomar menos de 5 minutos para quejarme. De lo que sí, justamente quizás a ver, voy a ordenarme. Acabo de llegar a mi casa por fin. Estamos en plan de mudanza y todo esto un desastre, un desmadre y todavía estamos como que al 40%. Todavía nos falta todo lo complicado. Yo mencioné el tema del relleno porque sí he sentido relleno en algo de lo que no hablamos, que es 11, 22, 63. Ahí sí sentí mucho relleno, o sea, cosas que no tenían que ver con la historia. En cambio, yo hasta diría que el tío King agarró y estructuró todos sus personajes para escribir Apocalipsis. Creo que agarró su pizarrita y dijo, y esto va a ir por este camino. Bueno, cómo termina ya es otra historia, ¿no? Pero esa estructura que he visto que lleva y el desarrollo que hace, por lo menos no lo vi en 11, 22, 63, que lo vi súper desestructurado, que no tiene que ver. Ya me quejé y no hacía tanto porque Yo amo no me he quejado 11, tanto porque ya 22. pasó el tiempo ya. Pero si me ¿A ti no te agarraba 2 gustó meses ahora? atrás sí me quejaba mucho. Estás muteada. Me gustó ¿Ya? la parte, perdón, es que me preguntó si me había gustado 11, 23, 68. No, 11, 22, 63. Me gustó la parte del romance. Nada más. Nada más. O sea, todo el desmadre de quiero matar a Lee Harley Oswald y voy a ir a Texas se me hizo una pérdida de tiempo, una cosa aburridísima. ¿Y sabes por qué? Porque nunca me creí que esa fuera la visión de Jake. Jake le estaba haciendo un recado a su cuate que se había muerto. Y por eso se me decía muy real la pinche urgencia. Ay, es que Kennedy, no mames, por la edad, Jake tenía mi edad, a mi edad no le interesa a John Kennedy. John Kennedy es una figura mítica para quien fue joven o adulto durante su gobierno. No le tengo sentido para nada que haya estado obsesionado con salvar a Kennedy, y Kennedy va a hacer el cambio. Se me hace una motivación absurda y no consecuente con el personaje. Sí. Y ya por eso se me cae todo. Es absurdo.
Es que ya es que ni siquiera es absurdo, porque tampoco es un compa, o sea, es un pata Exacto. que acaba de conocer. Que Bueno, acaba no, de lleva conocer años y le dijo que puede ir al conociéndolo, pasado. Sí, pues. pero, Y, o sea, y- no. y para criticar esto, todavía me he leído 2 libros de viajes en el tiempo. Para ver cómo se escribe un libro de viajes en el tiempo. Léete Y los lo de Octavia primero es Butler. Sí, están muy buenos. establecer, pues, la misión del viajero en el tiempo. La convicción que tiene el viajero en el tiempo respecto a su misión. Y es en lo primero que falla acá. O sea, Totalmente. Jake Perry no tiene ninguna convicción en su misión. Tampoco tiene una idea qué es lo que va a pasar. O sea, si hace lo que hace, ¿para qué lo hace? Exacto, o sea, es demasiado en- esfuerzo para algo que no corresponde a él ni en términos generacionales. Es más, ni siquiera nos ponen, no, es que soy un apasionado de la historia. Uy, el vato enseña Al menos eso sería literatura. más creíble. Exacto. Eso sería creíble, que fuese un profesor de historia, que le hubiese cambiado de especialidad y que enseñaba historia en el colegio, no sé dónde enseñaba, sería más creíble, pero no, o sea, no tiene, desde ahí no le encontré pies y cabeza. Las Y partes más que creíbles es cuando él está emocionalmente involucrado, cuando dice, voy a evitar que a Harry le jodan la vida y que la maten a su mamá y que maten a su hermanita. Eso se me hizo súper bonito. Ahí quedaba eso, o lo de todo lo de Katy Texas, toda la historia de Katy Texas, de su romance con esta chica, perfecto, maravilloso. Ahí quedaba bien. Exacto, esa es la mitad del libro que necesito. La verdad sí me terminé así como que, para esto leí todo el pinche libro, o sea. Pero, o sea, me quedo con la mitad, lo del romance, que estuvo hermosísimo, que el final estuvo bello, pero nada más. Sorry. Sí, es que parecen 2 libros separados. O sea, uno de viajes en el tiempo y el otro de cómo él se desarrolla. O sea, qué hace mientras cumple su misión. Que yo en mi caso en particular, como lectora de ciencia ficción, yo quería ver cómo, o sea, hubiese preferido que desarrolle más el tema de los tipos estos que aparecen ahí afuera, los que tienen la tarjetita. ¿Cómo funciona el tema de viajes en el tiempo? O sea, ¿cómo va esa trama? Que la deja totalmente de lado y desarrolla otra cosa que a mí, por ejemplo, como lectora de ciencia ficción no me interesaba, o sea, a mí qué me importa que este güey se enamore, que vaya acá, o sea, ¿qué va a hacer? Bueno, hasta eso el aspecto de romance me gustó porque pues es algo íntimo, es algo que motiva al personaje, es algo real. De hecho, si tú me pones a mí que Jake llegó al pasado y que estaba harto de la vida moderna y que lo estaba idealizando y que por eso se fue, lo hubiera creído más. O sea, de esa clásica añoranza del que no sabe de que quiero vivir en tiempos más simples y que de ahí arrancara toda la historia, se me hubiera hecho, exacto, se me hubiera hecho mucho más creíble, mucho menos desesperante y se hubieran continuado los mismos conflictos, lo de cuál fue su identidad, de dónde salió, de proteger el conocimiento del futuro, todos los obstáculos, o sea, la historia no cambiaría gran cosa y sería un libro superior, pero bueno, ya. Ya, listo, volvemos. Pero ya lo leí. Se leyó. Volvemos. No. Me gustó mucho se tenía que decir y se dijo. Chicas, ¿vamos a dividir este libro en 2 sesiones o 3? ¿No? Yo digo que una, 3 para que nos alcance caro, ¿qué tal? Órale. Sí, porque en 15 días vemos para el terror, ¿verdad? Sí. Ay, por favor. Yo ahí sí tengo mucho que decir, mucho. Voy a empezar a tomar notas. Es el momento de Caro. Es mi momento. Sí, yo pensé que yo no leía el terror porque pensé que no llegaba. Y mira, creo que sí llegaba, sobrado. Sí, léelo, está bueno, se lee rápido, aunque también es un poco lento, pero es que es muy descriptivo. Es tremendamente descriptivo. Creo que le aporta la atmósfera de quietud y solo solo le aporta al libro, pero estoy de acuerdo.
ahorita que he terminado Apocalipsis, estoy como que, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque me la llevaba a todas partes, estaba así. ¿Cuánto tiempo te Entonces duró? recién he decidido ver tele. Y estoy viendo Shogun, que me ha Uy, enganchado también. Sí, qué buena, Chulate. No me la qué buena. cuentes. En Sí, noviembre contrato Disney Plus para esa. sí, qué buena, qué buena. Maldito Me gusta ratón. mucho. voy a ver Shogun. Sí, la tengo pendiente. El libro de ¿cómo se llama Ay, ¿cómo se llama el escritor? Creo que James es Caldwell. Algo con James Yo James tengo Caldwell. Caldwell, algo así. James Caldwell, algo así. El libro es Campbell, maravillosísimo. Sí, algo es así. muy Sí, bueno. está muy bueno, ¿eh? Sí. aquí lo Me han dado tengo. ganas de leer ese James libro. Caldwell. Sí, sí le Ah, atiné. Muy buen libro. sabe. Lo voy a Sí, buscar. Sí, sí, me han Te dado va a muchas gustar. ganas. Es una maravilla. Entonces, a este libro le damos unas 2 sesiones más. sí, Nada Me más late, me late. me ayudan a programar bien las sesiones. Yo voy a hacer un cartel general para invitar a más gente, a ver si se suman. ¿Ok? Este, ¿Te voy a parece poner el un tema. miércoles 30 de octubre? Una semana después de la discusión del terror. Me parece bien. ¿Ok? muy bien. Sí. Sí, me da muy bien tiempo de llegar. Digo, Para ya poder hablar con más spoilers y soltar más información, cosas específicas. cosas un poco más específicas. Porque Muy yo bien, muy bien. apenas empecé la relectura hoy y llegué a Ah, la parte, sí es que ¿cuándo se pusieron de acuerdo? Es que se pusieron de acuerdo apenas antier o ayer. ¿no? Antes. La rabia me impulsa, lo siento. O sea, es mi mejor Entonces, motivador. no, no, y está bien porque también a mí me ayuda a decir, bueno, ya, me puse a leerlo, llegué hasta donde, a la parte del cuate ese que se está comiendo al chico, el que está en la cárcel y que llega Lloyd, Randall Flagg, a Lloyd. Lloyd. Ahí llegué más o menos, que son como unas 180 páginas, un poquito más. Sí, sí la avancé rápido. yo confieso que no lo releí ahorita, lo releí hace como 5 años y todo fue de memoria, pero sí me va a hacer. Es que estoy en 3 círculos de lectura y no me da tiempo, perdón. Sí, También no, por sí, eso fue un alivio venir a platicar aquí de algo que, ya lo leí, ya puedo entrarle. sí. Sí, también en el Círculo de Lunes estamos leyendo a Pedro Páramo de Juan Rulfo y creo que el siguiente va a ser Aura de Carlos Fuentes. Uy, Entonces, me quiero integrar porque no he leído ninguno de estos dos para mi absoluta vergüenza como mexicana. son Yo muy también buenos. quiero leer Pedro Páramo. Me compré Pues una puedes edición entrar. linda, así compulsivamente, pero no la he leído. Léelo. Qué bueno es Pedro Páramo, ¿eh? Ahorita que le estoy dando otra lectura, dije, oh, Madre Santa, qué Justo, delicia de escritura. no sé si están en el diplomado de terror. Ujú. No, Se habló de Pedro Páramo y pues acá, o sea, quiero volverlo a leer para verlo ahora desde estos ojos, ¿no? De ese análisis que se hizo acerca del terror y del terror que está en Pedro Páramo, ¿no? Entonces sí, es una obra bien magnífica. Y sí da miedo, o sea, a mí, ahorita que lo leí, la parte en la que se queda en la noche y escucha los murmullos y los ecos de las personas, y él todavía no sabe que son muertos, es una maravilla. Sí. y ¿cuál sería el siguiente libro después de Apocalipsis? Para ya ir mentalizándome o calendarizándome. Yo creo que, Está, pues, está en la foto, ¿no? Del grupo, No, creo, ahí. en Apocalipsis queda. Sí, sí, en esa fue la Apocalipsis. última. Entonces yo Ah, creo que hay que ponernos de acuerdo y lo hablamos entre nosotros para ver cuál es la siguiente opción. ¿Va? Va, sí, en la segunda sesión de Apocalipsis, ahora sí que Va, pues los que estemos Ya, genial. proponer. va, me late. Para, una para idea. poder programar. Y en el de Perfecto. Para poder, el siguiente. ¿Cómo? En el círculo de lectura de terror, ¿cuál va a ser el siguiente? Igual hay que organizarnos. Yo creo que hacemos una votación y ya hacemos, ya vemos qué es lo que la mayoría decide. ¿Va?
Muy bien. ¿Cuál muy es? bien. ¿Ya tienes alguno que quieras sugerir? Yo, deberíamos de leer algo de Mónica Ojeda, por ejemplo. Oh, Mónica Ojeda es muy buena. Sí. Yo solo quiero Pues, saber con anticipación porque aquí los libros me llegan después de un mes o un mes y medio, si no lo Ok. tengo. Eso me pasó con el terror. Dije, no llego. Y mira. Aquí, y sí, sí pues. Y al ok, final no lo he igual podemos comprado. hacer encuestas también. Sí, Va, estaría entonces lo genial. vamos programando. Va Sí, que lo va. vamos programando. ¿Va? Excelente. Muy bien, chicas. Va. Entonces, pues Genial. nos vemos en las próximas sesiones. Nos vemos en las sesiones del terror, la sesión del terror. Y pues un gusto verlas de nuevo. Igualmente. Qué Igual, gusto Mucho que verlas. platicar, de veras. Putz. Ya. Pasen gracias. bonita Sí. noche, descansen. Les mando un abrazo. Igualmente. Bye, bye. 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 Chao, chao, chicas. Chao.